Estamos en un barrio que se llama Florida Sur y muy cerca tenemos un barrio, estamos en un barrio que se llama Florida Sur y estamos muy cerca de un barrio al lado que se llama Babel. Y curiosamente, Babel, vais a ver que en el estudio de hoy aparece. Algunos no nos asustéis y dicen, ¡oh, ¿tan cerca tenemos Babel? Bueno, en realidad casi cada corazón experimenta un Babel, una confusión, una situación en que ve que necesita salir de esa situación. Así que quisiera hablaros un poquito, ¿por qué se llama el barrio de Babel, de Alicante, Babel? Bueno, en la antigüedad, hace muchos años, cuando los barcos extranjeros venían a Alicante, para evitar el pago de aranceles y de derechos de amarre, lo que hacían es que echaban su ancla en el puerto natural de la playa de Babel. Y entonces, lo que ahora se llama Babel, en aquel entonces no se llamaba así, y como en aquel lugar se hablaba, todos esos barcos extranjeros, cada uno que viniera de su país, se hablaba tantos idiomas, porque la gente incluso anclaba y quedaba ahí un mes. Entonces se juntaban muchos barcos de diferentes lugares, de diferentes países, y se le llamó entonces a ese barrio el barrio de Babel, y Babel tiene que ver con la situación del Babel bíblico. Así que llama mucho la atención tenerlo. A propósito, sabéis que la palabra Babel es de donde en su origen viene la palabra Babilonia. De ahí viene la palabra Babilonia. Y vamos a estar viendo un poquito de esa palabra en el texto que hoy nos tiene en cuenta. La semana pasada, para los que no estuvieron la semana pasada, nombramos que Agustín de Hipona escribió un libro, uno de sus libros más famosos, llamado La ciudad de Dios, y que es una obra apologética en la que se narra la historia, o se ve la historia humana vista como la historia de dos ciudades. Esas dos ciudades que salen principalmente ahí son la ciudad de Jerusalén, Sion, y la ciudad de Babilonia. Así que los que pertenecen a la ciudad de Dios, Jerusalén o Sion, son aquellos que aman a Dios y ponen a Dios por encima de sí mismos. Pero sin embargo, aquellos que pertenecen a la ciudad de los hombres, Babilonia, son aquellos que se prefieren a sí mismos y viven para sí mismos y se aman a sí mismos por encima de todas las cosas. Algo que hoy en día se ve muy característico. Así que, teniendo esto en cuenta, quisiera, por favor, ir al Señor en oración y pedirles que buscaremos Apocalipsis capítulo 14, que será donde vamos a estar en esta mañana. Voy a leer el texto, después oramos y así entramos en lo que vamos a tener. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 13. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que nos has anticipado para que aquellos que oímos, el que tenga oídos, oiga. Oímos tu palabra y tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que tengamos un corazón abierto para que tu Espíritu nos hable y nos haga despertar, entender, comprender y aplicar a nuestra vida este mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por cada alma que está aquí presente, gracias por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y por esta iglesia que tú has puesto en este punto de esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Muy bien, pues dejadme que remoje un poco la garganta. Muy bien. Tenemos un texto que está en medio de un contexto apocalíptico en el sentido de que está ocurriendo la gran tribulación. Ese gran juicio que Dios va a traer sobre la tierra un día. Está establecido que Dios ha prometido que su Hijo va a volver por segunda vez. Y esa segunda venida a la tierra no acontecerá sin que antes veamos realmente el juicio de Dios caer sobre esta tierra. Hemos estado viendo esos 7 sellos del rollo que se abren del rollo de la palabra de Dios, que son 7 juicios. Después hemos estado viendo que después de esos 7 sellos vienen 7 trompetas que se tocan y cada una de ellas es un juicio que vendrá sobre la tierra. Y ahora vemos aquí que tenemos justo un interludio, un intermedio realmente. Y nos llama mucho la atención lo que Dios quiere hacer aquí. Vimos la semana pasada que comenzamos nuestro estudio de aquí de Apocalipsis, los versículos 1 al 5 del capítulo 14. Y hemos llegado a este capítulo y hemos visto realmente que vimos temas tales como el cántico de los 144.000 que vimos la semana pasada y el Cordero en el monte Sión. Y estuvimos hablando la semana pasada de la importancia del Cordero, del significado del Cordero, de la obra del Cordero y del poder del Cordero que incluso hoy vamos a ver. Y hoy veremos la predicación del Evangelio en todo el mundo. ¿Sabéis que es una promesa del Señor? Dice en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay un fin. Y va a llegar. Pero el Evangelio tiene que ser predicado. El Evangelio tiene que llegar a todo el mundo. ¿Y quién creéis que es el responsable de predicar el Evangelio? De llevar el Evangelio, de anunciar el Evangelio, de testificar el Evangelio. No son las piedras, que Jesucristo dijo, si no lo hacéis vosotros, lo harán las piedras. Pero ellos no son los que han sido comisionados para hacerlo. Es un servidor y es usted
también si ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que ese evangelio es una misión que tenemos de llevar a todo el mundo. Luego vamos a ver también el juicio contra aquellos que llevan la marca de la bestia y también contra Babilonia. Y finalmente el descanso de aquellos que murieron por el Señor. Y vamos a verlo. Hermanos y amigos, no os conozco a todos personalmente, no veo vuestros corazones, pero tengo que deciros que en medio de la gran tribulación, del gran juicio que vendrá sobre la tierra y sus moradores, nuestro gran Dios y bondadoso Señor nos va a mostrar, hoy vamos a verlo, su gran misericordia, enviando a la tierra 3 ángeles con 3 mensajes. 3 ángeles con 3 mensajes. Como hemos visto ahí en el texto de Apocalipsis 14, del 6 al 11, vemos ahí esos 3 ángeles. He titulado el sermón de hoy, El único evangelio eterno. El único evangelio eterno. Y quisiera que en esta mañana pudieras comprender y entender que hay un único evangelio verdadero y es eterno. Un único, no hay muchos evangelios, un único verdadero y es eterno. Recordad que el apóstol Pablo, mientras estaba en vida, él escribió y llamó la atención a todo aquel que anunciare otro evangelio. Y dijo que el que anuncie otro evangelio, que el único que es verdadero y eterno, sea anatema, condenado al infierno. No es cualquier cosa. Y es importante entenderlo. El primer ángel que nos aparece en los versículos 6 y 7 nos llama la atención. Vi volar por en medio del cielo, ese punto más alto, más elevado, que casi miras y ves el sol. Desde ahí dice que no haya nadie en la tierra que no le escuche. ¿Recordáis la promesa? Y será predicar el evangelio en todo el mundo. En todo el mundo. Y dice, ese ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Tú y yo tenemos esa misión. La palabra ángel viene del griego y sería también bien traducido mensajero. Tú eres un mensajero, uno que lleva el mensaje del evangelio eterno. Y deberías de estar siendo fiel ya al Señor predicándolo. ¿Qué es ese evangelio? El primer ángel viene con la predicación del evangelio eterno del Cordero. En primer lugar, el evangelio, el único verdadero, es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio ni de la Iglesia Bautista La Buena Nueva, ni del pastor José Bernabéu, ni de ninguna persona por eminente que sea en toda la tierra. Es el evangelio eterno del Cordero. Y Él es a quien se le debe de escuchar y que se le debe de atender. La primera cosa de ese evangelio eterno, ¿en qué se basa el evangelio eterno? ¿En qué se basa el evangelio eterno? Se basa en la sola Escritura. No me vale otra interpretación o otro lugar en lo que tú vas a... Es que yo creo que el evangelio es amar, darle de comer, darle de vestir. Y bueno, son buenas obras, pero eso es el evangelio que enseña la palabra de Dios. Puede ser que ayude, pero no es un evangelio social. Tampoco es el evangelio de la prosperidad. Y hermanos, que ninguno se sienta de tal manera que, bueno, el evangelio de prosperidad no, pero estoy en el evangelio de la comodidad. No me molesto, no me esfuerzo. Si me viene bien, voy. Si no me viene bien, no voy. Si me viene de paso, hablo. Pero si no me viene de paso, no testifico. Cuidado que algunos nos instalamos en el evangelio de la comodidad. Sabemos que el evangelio de la prosperidad no, que el evangelio social tampoco, que el evangelio... Pero Dios dice, hijo,
ve hoy a trabajar en mi evangelio, en la viña, llevando el evangelio. ¡Qué bueno! Se basa en la sola escritura, el evangelio. La palabra de Dios es la máxima autoridad y nuestra única regla de fe y práctica. Hermanos, si en esto no te basas, entonces no tienes el evangelio verdadero. Si esta no es la base de tu evangelio, no lo tienes. Y digo esto y podría ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4 y leer de ahí bien nítida y claramente lo que es el evangelio. La obra de Jesucristo redentora por ti y por mí. En eso se basa. ¿Por qué no digo la palabra de Dios? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Qué importante es tenerlo en cuenta. En eso se basa. Ahora, ¿el evangelio dónde se encuentra? Ese evangelio eterno encuentra la salvación solo en Jesucristo. Sola Escritura, solo Jesucristo. Nadie más. Ni más ni menos, tampoco. Solo en Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Así lo dijo bien claramente en aquella primera predicación en que predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Dice en Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Gloria a Dios por la obra que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. Pero no hay en ningún otro. Si no es Jesucristo, no hay salvación. No hay imágenes, no hay santos, no hay vírgenes, ni siquiera hay iglesias. Es Jesucristo. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Gloria a Dios. Pero además, se basa en la Escritura, en la sola Escritura. Esa salvación solo se encuentra en Jesucristo, pero también se recibe solo por gracia. ¿Qué obras tengo que hacer? ¿Qué esfuerzos tengo que ir? ¿A dónde subiré? ¿A dónde bajaré? Nada. Todo por gracia. Así nos dice la palabra de Dios. Esa gracia es un regalo de Dios y se basa solo en los méritos de Cristo. No son los méritos de ningún hombre, solo los méritos de Cristo. Cristo lo hizo todo por ti. ¿Qué haces tú que no aceptas todo del Señor Jesucristo? Nos dice en Hechos, en Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, ni el Papa, nadie se gloriará. Algunos piensan que son tan especiales que Dios casi les ruega, ¡ay, te necesito! Y Dios dice, nada de eso. No necesitaba a nadie. Tengo todo lo que necesito. Tengo perfecta comunión en la Trinidad. Tengo perfecta santidad en el cielo. Pero por gracia he puesto mi ojo en ti. Y quiero darte esa salvación y perdonarte de tus pecados. Ven y por gracia recibe al Señor como tu Salvador. ¡Qué bendición tan grande! Así que se basa en la sola Escritura, se encuentra solo en Jesucristo, se recibe solo por gracia. ¿Pero qué tengo que hacer? Y el Señor dice, solo fe. Pon tu fe. Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Has confiado por fe en Él. Es por medio de la sola fe en Cristo como nuestro Salvador. No es por medio de buenas obras. Y así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo es como pecador que eres, solo poniendo tu fe en el Señor Jesucristo,
puedes tener esa bendición de Dios. Romanos 3:28. Después he dicho el 3:23. Romanos 3:28. Un momentito y lo leo enseguida. Así dice la palabra de Dios. Estas Biblias nuevas son muy bonitas, pero cuando tienes que pasar las páginas les cuesta un poquito más. Pero ya las tenemos, ahí está. Dice así la palabra de Dios. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¡Qué bendición tan grande! Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras. ¿Has puesto tu fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué te cuesta la fe? ¿Cuánto tienes que pagar para tener fe? ¿Sabes lo que cuesta realmente? Humíllate delante del Señor, reconócete pecador. Eso no es ningún precio que hay que pagar, esa es la realidad. Todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno que sea justo. Esa es la verdadera fe. Una verdadera fe es humilde y acepta totalmente la obra de Dios y reconoce que no tiene nada digno para ofrecer al Señor. Descansa, la verdadera fe descansa completamente en la obra de Jesucristo. Sabe que no puede añadir nada. Pero en todo esto, ¿qué tenemos de ese evangelio eterno del Cordero? ¿Qué propósito tiene? De darle toda la gloria a Él. Él es el único que merece toda la gloria. Así que la razón por la que tú has sido creado, la razón por la que Cristo murió por ti y fue a la cruz a pagar por tus pecados, es para que tu vida le dé gloria a Dios. Poniendo esa fe en Jesucristo, recibiendo por gracia el perdón del Señor, creyendo en solo Jesucristo y aceptando la palabra como tu autoridad y que sea tu regla de fe y práctica. Cuando vives la vida que vives, ¿consideras la palabra de Dios tu regla de fe y práctica? ¿Haces lo que haces? ¿Dices lo que dices? ¿Y piensas como piensas? Porque la Biblia y el Señor te han instruido. Recuerda, eres una criatura creada por Dios, pero viniste a esta tierra con unas instrucciones de manejo, como todos los aparatos. Y tú dices, ¿cómo? ¿Yo con una instrucción de manejo? Aquí está en el libro de instrucciones. El diseñador tuyo y mío nos ha dado un libro de instrucciones para manejar y usar la vida de tal manera que le dé toda la gloria a Dios, toda la gloria a nuestro Señor. ¿Lees las instrucciones o haces como hacemos muchos? Compras el aparato y el libro de instrucciones y aprietas ya el botón. Ya está. Si explota, dice, no, lee las instrucciones para saberlo manejar. Utilízalo correctamente. ¿Le das gloria a Dios? El apóstol Pablo, reconociendo esa gloria que solo Dios se merece, dice en Romanos, el capítulo número 11, versículo 33, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Entiendes? Tú eres de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas de Él. Entonces a Él sea la gloria por los siglos. Amén, amén. ¡Qué bendición tan grande! Todo lo que no sea este evangelio eterno es un evangelio del infierno. Así es. ¿Sabes la cantidad de almas que han sido engañados por falsos evangelios y hoy se encuentran en el infierno? Qué triste. Algunos creyendo que el evangelio era un sacadineros porque se predicó mal el evangelio. No se enseñó correctamente. La verdad pone toda en Jesucristo. Toda la obra, toda la salvación, toda la verdad en Jesucristo. ¿Qué es lo que produce
ese evangelio eterno. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, versículos, dice ahí, en el versículo número 7, diciendo a gran voz, el evangelio eterno produce temor a Dios. ¿Temes a Dios? No, yo no temo a Dios, yo creo en un Dios que me deja hacer lo que quiera porque es un Dios de amor. ¿Qué Dios conoces tú? Dios es fuego consumidor. Dios es santo, santo, santo. Dios es puro, sin contaminación. Pero sí que es un Dios de amor. Un Dios de amor verdadero no permite el pecado. Un Dios de amor verdadero te perdona y te dice, no peques más. Porque algunos nos quedamos, me ha perdonado, pero ya está, puedo hacer lo que yo quiera. No, no. El verdadero amor, cuando tú vienes a Él, ¿sabes lo que te dice? Como nos dice Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta. Ah, ahora estás siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Alcanzará la misericordia de Dios. Este que dice, Señor, tú me amas, sé que me perdonas, dame el poder para nunca más pecar, para nunca más caer en el mismo pecado. Pero si caigo, ¿qué pasa? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué bendición es nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida! Ese temor a Dios debe producir el verdadero evangelio. Aquel que viene a un concierto de rock cristiano para pasarlo bien y disfrutar, luego dice conocido a Cristo. Me parece que es un evangelio que el apóstol Pablo le decía, cuidado, porque hay anatemas por el mundo queriendo hacer creer, pero que no es verdaderamente. Hermanos, yo no soy nadie para dictar sentencias sobre la vida de nadie, pero cuán importante es que vivas, porque muchas vivas el verdadero evangelio y testifiques de la verdad. Temor a Dios nos muestra que somos pecadores, como nos dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es un juego, es una realidad. No verán la presencia de Dios, no irán al cielo, no tendrán paz en sus vidas, nunca serán perdonados, condenados eternamente. Pero Dios es amor. Y a través de ese temor que confía en Cristo, dice la palabra de Dios que entonces tu vida quiere honrarle y glorificarle. Y esa comunión íntima, dice la palabra de Dios que el perfecto amor, que no permite el pecado, el perfecto amor, echa fuera el temor. Ahora le amo, le quiero obedecer, me aparto del pecado porque no quiero desagradarle. Y qué bendición tan grande que tengo. Dice la palabra de Dios ahí también en el versículo número 7, que la predicación del evangelio eterno da gloria a Dios. Qué bueno. Él es el creador, entonces toda la creación debe darle gloria a Dios. ¿Sabéis qué dice el último versículo del último capítulo de Salmos? Nos dice la palabra de Dios ahí, todo lo que respira, alabe a Dios. ¿Estás respirando? Escucha, si no quieres alabar a Dios, tápate la boca y la nariz. Y si quieres respirar, entonces alaba a Dios. Alabe a Dios, todo lo que respira. ¿Sabéis por qué respiráis? Es que a lo mejor alguno piensa, pues, tú respiras porque Dios te da la vida que te da. Recuerda que Él es el creador y el que sostiene tu vida con vida. Y un día tu vida le dará cuentas a Él. ¡Qué bueno! Como criatura, Él me está dando la vida y debería de reconocerle como
creador que es. Pero además me ha amado tanto que no solamente es mi creador, que quiere ser mi redentor. Me quiere rescatar del infierno, del pecado y de la maldad y traerme al perdón, a la comunión con Él y a la vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué bendición tan grande! Nos dice Efesios en el capítulo número 1, versículo 6, para alabanza de la gloria suya, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Señor, qué bendición. Quiero darte gloria por crearme. Quiero darte gloria por salvarme y perdonarme. Quiero darte gloria porque ahora no solamente soy lavado y salvado, sino que además me has adoptado como hijo tuyo y pertenezco a la familia eterna, gracias al Evangelio eterno del Cordero. Y pertenezco a esa gran familia que tiene esa gran riqueza. Y el principal tesoro es Cristo. Es Cristo, el tesoro mayor. Y además, no solamente me permites formar parte de su familia, me dices que soy coheredero con Cristo, el dueño de todo y yo coheredero con Él. Gracias, Señor, toda la gloria es para ti. Y qué bueno es cuando esas realidades son reconocidas en nuestra vida y le damos honra y gloria a Dios. Y nos sigue diciendo en el versículo número 7 que ese evangelio eterno lo que produce es una adoración a Dios. Quiero adorarte, reconoce que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, voluntariamente le pertenece y le quiere adorar. Dice en el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos prontos para olvidarnos. Has sido perdonado, has sido lavado con la sangre preciosa de Cristo, has sido rescatado del infierno y se te olvida tan rápido. Bendice, alma mía, adora a Dios, reúnete, congrégate y alaba al Señor. No dejes de hacerlo. Él lo merece todo. No olvides ninguno de sus beneficios. El segundo ángel viene. Ha venido el primer ángel y nos ha dado la predicación del Evangelio eterno del Cordero. Pero el segundo ángel viene con la proclamación de la victoria eterna del Cordero. ¡Qué bendición! ¿Cómo? Sí, nos dice en el versículo 8 que esos enemigos y esa ciudad que representa a todos los enemigos, Babilonia, ha caído. Ya lo dice en presente. Y es que en la agenda de Dios está establecido, dicho y hecho. Él lo cumple siempre. Y todos esos enemigos del Cordero están destruidos ya en Cristo. Vemos la proclamación de la victoria del Cordero. Dice en el versículo número 8, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso es en realidad esa perversión que estamos viendo en este mundo. Religiosa, social y políticamente cada vez más pervertido está este mundo. Más y más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Levantemos nuestros puños en lucha? No. Vive en tu corazón a Cristo. Sé un ejemplo. Testifica. ¿De qué te sirve convencerlos? Pero si ningún corazón es tocado por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Que tu testimonio sea vivo y eficaz. ¿Sabéis? Por la falta de respuesta al primer mensaje del primer ángel, llega este segundo ángel y pronuncia el juicio. Y es así. Ha caído Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Pues como os dije antes, es Babel, que aparece en Génesis capítulo número 11.
Y esa es la denominación bíblica de Babilonia, una ciudad antigua perteneciente a la región de la Baja Mesopotamia. Esta localidad logró convertirse en una gran potencia, aunque con los años perdió su importancia hasta ser abandonada. Y hoy en día sus ruinas se hallan, ¿sabéis dónde? En el territorio de Iraquí, de Irak, exactamente, ahí es. En la Biblia, Babilonia representa todo reino político, económico y religioso del anticristo. Babilonia representa todo lo que va contra el único y verdadero Dios. Toda esa generación rebelde, arrogante, que en su corazón levantan su puño contra Dios. Y Dios un día les va a decir, sí, hoy levantáis vuestra voz, vuestro puño contra Dios, pero un día vuestras rodillas y vuestra boca van a reconocer al Dios Todopoderoso. Y nos dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así nos dice Filipenses en el capítulo 2. Qué bueno ver que esa Babilonia representa y debe de abrirnos los ojos todo lo que es carnal y no es del Espíritu de Dios. Así que vemos que este segundo ángel proclama la victoria, y esa victoria es de Cristo. Y es importante entender. Algunos dicen, yo puedo, y Dios dice, no, tú no puedes. Escucha bien, es Cristo tu poder, es Cristo el que puede, es Cristo el que pudo, el que puede y el que podrá en ti. ¡Qué bendición! Él venció al diablo con su vida. Nos dice la palabra de Dios que el diablo personalmente vino a tentar al Señor Jesucristo y quiso hacerle caer, pero no pudo. Dice en Mateo capítulo 4, versículo número 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y entonces aquí vinieron ángeles y servían al Señor Jesucristo. ¡Qué poder de mi Señor Jesucristo! Ni un solo pecado cometió, ni una sola vez cedió a la tentación. Puedo confiar plenamente en Él, porque Él es poderoso para socorrerme a mí y para ayudarme a mí. ¡Qué bendición tan grande! Y sé que puedo vencer, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. ¿Has confiado en la cruz de Cristo? ¿Has confiado en el poder del Señor, en la obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario? Sus palabras en la cruz del Calvario, en el momento que el mundo entero diría, cuando más débil es Cristo, fueron, consumado es, tetelestai, que quiere decir, acabada está la obra de la redención. Ya está todo hecho. Es como cuando te da tu mamá o tu papá un trabajo y lo haces y de repente, ¿cómo está? Y dice, todo está hecho, acabado. A ver, anda, no solamente he hecho el trabajo, como hace el hermano José, sino que después trapea, eso es fregar. Limpia y frega todo el suelo, bien limpio. Oh, eso es terminar bien el trabajo. Hacerlo y dejarlo como que nada se hubiera hecho. Muy bien hecho. Pues Cristo lo hizo completamente, porque la sangre de Jesucristo nos limpia más que el trapeo. Nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición tan grande tenemos en Cristo! Gloria a Dios por esa limpieza. Así que la victoria es de Cristo. Pero también la victoria es, nuestra victoria es en Cristo. ¿Has entendido? Sí, es de Cristo, pero es en Cristo. ¿Cómo puedo yo vencer? Pues claro, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo puedo luchar. Tranquila, déjame a mí luchar en ti. Y esa es la obra del Señor.
La victoria es de Cristo, la victoria es en Cristo. Y recuerda que ese en Cristo significa que Él obra por medio de nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio, por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Y en tercer lugar, la victoria es por Cristo. No podrás experimentar una vida victoriosa si no reina Cristo en ti. Y en estas palabras las expresó el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. ¿Cómo es que yo voy a experimentar la victoria por Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, esas buenas memorias que tenéis, hacerlas valer cada día. Deja a Cristo vivir. Gloria a Dios por lo que Él hace. Y el apóstol Pablo decía, os lo aseguro, no es fácil. Tengo que luchar conmigo mismo. Pablo, tú eres un campeón. ¿Cómo no vamos? Tú eres mi héroe, Pablo. Y Pablo dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día tengo que decirle a la carne, no, Cristo va a reinar en ti. No, pecado, Cristo va a tomar la decisión. No, mundo, Cristo es al que voy a seguir, no al mundo. No, televisión, no, internet, no me vais a robar el corazón y el alma, Cristo. Así que qué bendición tan grande. El tercer ángel. Hemos visto el primer ángel, que fue el ángel que trajo la predicación del Evangelio eterno del Cordero. El segundo ángel, vimos la proclamación de la victoria eterna del Cordero. Y el tercer ángel. ¿Qué anuncia el tercer ángel? El tercer ángel, como consecuencia de que rechazan el Evangelio eterno y viene el juicio de Dios, ahora está el resultado. El tercer ángel anuncia la perdición eterna de los enemigos del Cordero. La perdición eterna de los enemigos del Cordero. Y lo vemos ahí, los versículos 9 y 11. Ya no solo la ira de la bestia contra aquellos que fornican con ella, sino que ahora la ira de Dios, la copa de la ira de Dios dice, basta ya. Tremenda cosa, terrible es caer en manos del Dios airado. Si persistes en tu pecado, si rechazas el Evangelio eterno y no tienes en cuenta al Señor en tu vida, entonces la perdición eterna será para todos aquellos enemigos del Cordero. Los que no son de Cristo son del anticristo. La palabra de Dios nos dice en Mateo 12:30 y nos habla bien. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Estás con Cristo? Si no estás con Cristo, no te engañes. Estás contra Cristo. Ah, no, yo no estoy con ninguno. No. Si no estás con Cristo, estás contra Cristo. Así es, como enseña la palabra. Estos, nos dice la palabra de Dios ahí en los versículos 9 al 11, pertenecen a la bestia, porque llevan su marca, porque adoran a la bestia. Y aunque no quieran, la bestia dice, si no me adoras, te mato. Y así dice en el capítulo 13, versículo 15. Aquellos que no le adoran, pero si yo no adoro a Cristo, y él dice, pero me vas a adorar a mí. Así dice la bestia, así será en realidad. El Señor Jesucristo ya advirtió, si no eres de Cristo, eres del anticristo. Si no eres de Dios, eres de Satanás. Y en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo a estos religiosos, incluso que le rodeaban, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y estos no solamente pertenecen a la bestia, adoran a la bestia, y así es. Dice la palabra de Dios que aquellos que adoran a la bestia recibirán la ira del Cordero. Ese versículo tan famoso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿Sabéis cómo termina este capítulo? Ese capítulo termina diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí lo vemos. Tú no adoras a Cristo, entonces la ira de Dios está contra ti. Tú no honras al Hijo, entonces va a caer sobre ti el cáliz de la ira de Dios, el juicio de Dios. Estos son sin reposo. Estos que no adoran a Cristo nunca tendrán reposo. Ese lugar de tormento nunca tendrá reposo. Constantemente mirarán a un lado, mirarán al otro. ¿Cómo escaparemos de este lugar? ¿Qué haremos? Es un lugar de tormento y nunca experimentarán el reposo. Tendrás sed del fuego que hay allí y dirán: quiero beber, pero no habrá agua para beber. Tendrán una situación que habrá fuego y dirá: ¿dónde puedo coger un extintor y apagar este fuego? No existe extintor en ese lugar, para nada. No podrán apagar el fuego porque ese fuego es eterno. Y buscarán y tratarán de encontrar. ¿Dónde voy a encontrar la salida? No hay cartel de salida. Allí no habrá salida. No podrán escapar. ¡Ay, pero si aquí se exige una salida de emergencia! No hay salida de emergencia. No tendrás ninguna emergencia allí. Allí será para siempre. Pero ahora es el momento de escapar. Es el momento de confiar. Es el momento de creer. Es el momento de que el Evangelio, el único Evangelio eterno, entre en tu vida y te traiga la salvación. A lo mejor pasarás pruebas, o a lo peor, será difícil, significará dejar el pecado, dejar el mundo, dejar amistades, pero confía. Cristo te va a dar la victoria. Nos dice la palabra de Dios que esos que han confiado, Dios los llama a aquellos que tienen la paciencia bienaventurada. En los versículos 12 y 13 termina diciendo: la paciencia bienaventurada de los que confían en el Cordero. ¡Qué bendición tan grande, Señor! Los ve ahí, que han sufrido, pero qué benditos son. Dice que el Señor les da descanso y además sus obras les siguen y dan testimonio de que Cristo ha vivido en ellos, les ha salvado. Y el Evangelio eterno ha sido su razón de vivir, su razón de testificar y, si es necesario, su razón de morir. ¿Estás dispuesto a creer así en el Señor Jesucristo? Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 36: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? En primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¡Qué bendición tan grande Dios nos ha dado! ¡Qué gloria debemos de darle a Él! Él nos da el único evangelio eterno. Estos tres ángeles traen tres mensajes maravillosos. La predicación del evangelio eterno del Cordero, ¿has creído en Él? Y llévate cuidado, porque viene la proclamación de la victoria eterna del Cordero. El que está con el Cordero es más que vencedor. El que está contra el Cordero o no es del Cordero ha sido vencido. Ya.
Así es. Y la ira de Dios caerá sobre él. Yo quiero que hoy tú y yo vengamos cogidos de la mano del Señor y le pidamos perdón a nuestro Señor. Le aceptemos como nuestro Salvador y le digamos: Señor, yo estoy contigo. Gracias por lo que has hecho por mí. Entrego mi corazón a ti. Me arrepiento de mi pecado, confío en ti y sé que confieso con mi boca que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador y que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, porque quiero creer en ti. Si has creído en el Señor Jesucristo, entonces tienes un evangelio eterno que testificar al mundo que te rodea. Que seamos fieles al Señor. Oremos. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu